Y esta tierra, o país, también amuñonada por fixos naturales conocidos por todos, estaba cargada de virtualidades sobrenaturales para el erudito titular de San Salvador. La providencia, es una mentalidad de la época, es bastante normal, quiso fortalecerla con un cordal poderoso, el imponente cordal cantábrico, para defenderla de los sus enemigos, el Islam de manera particular, y convertirla en Sina en el inicio de las Salus Hispaniae. Y dice en el famoso traslado de las Arcas de las Reliquias: un locum Asturias, sibi ex santorum elegerunt, los que trasladaron el arca de las Reliquias de Toledo a Oviedo, massime suffragiis, que aparte ipsa balata asperitate moncium, facile, nulli, ostium, promitebat aquesum. Y en otro lugar después, Salvatoris nostri Jesucristi, que pacificave omnia, que ipsum locum muro firmissimo moncium munire valavit, et ante saecula ad fidelium salvationem praescivi, cos per servum suum regem Pelagium liberavit. Pelagio sabe extremar muy bien el de leyendas del topónimo Asturias, cuando fala de él en sus obras o en los documentos manipulados por su cancillería, según se refiera a los de la región o a la circunscripción diocesana. En este caso, cuando habla de la circunscripción diocesana, trascienden per mucho los regionales, porque San Salvador de Oviedo, en cuantes que diócesis, rebasaba en mucho, como ya persabió, la barrera providencial concebida por Pelayo de los montes que conformaban el espacio asturiano. Y Pelayo no era el único de los sus contemporáneos de concebir Asturias como una tierra fixada por cordal y los ríos extremos de Eba y Eo. Ya 200 años antes, un diploma del monasterio de Sobrao, datado del año 985, al abrigo de toda sospecha, es un documento auténtico, sin ninguna sospecha. La Allende de Asturias, con Galicia, también quedaba afitada en Occidente por el mismo río Eo, nunha donación a este cenobio de la monxa Gudilona. Y el texto es muy guapo. Y te concedo a Dixon et a Dixon Santos, sabe de Sobrao, por remedio anime me vila que vocitan sautelo. Euve de Uvecente montibus lua inter Asturias dividente et galletia. Et avit ego ila de genitori meo Froilani et gugieva ad serviendum ad isum monasterio loco Santillán Ioannis Meira, Ubidicum IV.